Bueno, vamos a continuar estudiando la genealogía. Espero no enredarlos muchos con tanto nombre. La idea es mostrar un poquito de la organización que el Señor hace a través de las diferentes épocas de la historia y ver el propósito de esto. Como digo, todo lo que el Señor nos da en su palabra tiene un plan específico, un propósito específico, y cada persona que nombra tiene una, una función especial. Y por algo la nombra ahí, y ahorita vamos a ver por qué nombra algunos, por qué otros no. Pero vayamos a lo principal, y quiero compartirles una palabra en 1 Corintios 15, 45 al 47, que dice: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era de polvo de la tierra, el segundo hombre era del cielo. Y es un pasaje precisamente que nos ubica y que nos da una razón de por qué estudiamos todo esto de la genealogía. Vemos cómo la historia de la humanidad, desde el primer hombre natural, como dice la palabra, que fue hecho del polvo, por el cual también vino la muerte y por el cual entró el pecado al mundo. Pero el Señor tenía un plan especial de traer a un hombre, pero del cielo, que era completamente espiritual, diseñado de esa manera para que no pasara por muerte, sino que más bien nos diera vida a todos y acabara con el pecado que había entrado por ese hombre. Entonces vemos un ciclo que el Señor tenía ya planeado para que fuera a restituir absolutamente todo. Pero entre este primer hombre y este segundo hombre hay una cantidad de personajes, que es lo que estamos estudiando a través de la palabra y conociendo cómo el proceso, cómo el Señor trató al ser humano a través de toda la historia de la humanidad. Como vimos la vez pasada, esto lo divide en 3 periodos. Dice así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. La vez pasada hablábamos de eso, el significado del número 14. Hay 2 números especiales en la Biblia, que es el 7 y el 14, y esta es la forma de que lo divide el libro de Mateo. La genealogía es descrita por Mateo. La historia de Lucas son 77 personajes, 11 grupos de 7 personas, pero vamos a hacer el estudio de acuerdo a la genealogía de Mateo, como les hablábamos la vez pasada, a través de de los 3 grupos de 14. Estos 3 grupos de 14 personajes abarca un total en la historia de 1163 años. Y es muy interesante ver que a través de este milenio, básicamente, el Señor describe perfectamente estas generaciones que van, o que existieron, o que nos nombra la palabra, por lo menos, y nos da la razón por qué, como les decía, por qué incluye a algunas personas y por qué a otras las excluye. Así que vamos a estudiar estos periodos, y en el transcurso de buena parte del año vamos a estudiar lo que es el primer periodo. Este primer periodo abarca desde Abraham, Isaac, que es lo que ustedes ven aquí. Vamos a empezar la historia por el lado de Mateo en forma descendiente, desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares y Esrom. Eso es lo que nos incluye en Mateo 1, 2, 3. El nacimiento de Abraham se calcula hacia el año 2166 a.C. Jacob, nos menciona la Biblia que llegó con sus familiares a Egipto en el año 1876 a.C. aproximadamente. Esto nos indica que aquí en este periodo hay 290 años. Esto es lo que se describe después en Mateo 1, 3, 4, donde habla precisamente desde Esrom, Arán, Aminadab y Nazón, que es el periodo que están en Egipto. Y esto nos habla de 430 años que pasaron
en esclavitud en tierra de Egipto. Aquí vamos, quiero ir llevando las cuentas. La idea es que podamos ver la magnitud de estos periodos. Después hay un periodo ya cuando salen de Egipto, que son 40 años y 6 meses en el desierto. Esto solamente nombra a Naasón y Salmón. Ahorita vamos a ver en detalle por qué solamente nombra a estas personas. Y más los 16 años que duró la conquista de Canaán, estamos hablando de 56 años aproximadamente, desde el periodo, momento que salen de Egipto hasta que conquistan la tierra de Canaán. Solamente se mencionan a estos, a Naasón y a Salmón. Aquí estamos en esta parte de la historia, como ustedes ven aquí, que Salmón fue el que se casó con Rahab. Después, el último periodo, lo que dura Salmón, Boz, Obed e Isaí, que se menciona en Mateo 1:5. Y esto se conoce como el periodo de los jueces, que son en total 340 años. Esto es lo que dura el periodo de los jueces. Y por último, se cierra este ciclo con Isaí y David. Esto se calcula que son 47 años y 6 meses, separados en 40 años, que duró el reinado de Saúl, más 7 años y 6 meses que fue el reinado de David en la parte de Hebrón. Esto es importante que lo tengamos claro porque aquí hace un momento de la historia donde cambia al otro periodo, donde se repite, como hablábamos la vez pasada, el nombre de David. Ahí aparece 2 veces el nombre de David. Y entra el segundo periodo de la historia, conocido como el segundo periodo de los otros 14 generaciones. Entonces, las primeras 14 generaciones de este grupo incluyen estos años. Aquí hay varias cosas por resaltar en esta genealogía, que la mostraba en el cuadro anterior. Aparecen en verde 3 mujeres. Aparecen 3 mujeres que se mencionan. En Mateo 1:3 aparece Tamar y Mateo 1:5 aparece Rahab y Ruth. Estas mujeres, como ven en el cuadro, Tamar fue la mujer de Judá, Rahab la esposa de Salmón y Ruth de Boz. Y es interesante el ver el por qué aparecen estas mujeres. Cuando no se incluía a las mujeres en las genealogías, de acuerdo a la tradición judía, no era la costumbre incluir mujeres. Y también podríamos decir por qué las incluyó la palabra del Señor a ellas en vez de pronto incluir a Sara, a Rebeca, a Raquel, que eran mujeres de pronto de mayor prestigio. Y uno ve cómo es la gracia de parte del Señor en esta mención a estas mujeres, porque uno ve las historias de ellas, que puede decir eran mujeres gentiles, no eran de pronto de origen judío, que tenían su pasado algunas más pecaminosas, no eran mujeres perfectas como uno quisiera ver en esta genealogía. Y aquí empezamos a ver la gracia de parte de Dios, como lo dice en Gálatas 3:28, con Jesús ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Todas estas mujeres, muchas tuvieron que ver mucho con la historia anterior a Jesús. Sin embargo, es interesante porque como el Señor incluye especialmente a estas 3 mujeres dentro de su genealogía. Como decía, no era la costumbre y por algo el Señor las menciona aquí, y ese algo creo que tiene que ver con demostrar la gracia de parte de Dios de incluir no solamente a mujeres hebreas o judías, sino que eran completamente de zonas o extranjeras, podemos decir gentiles, y no se puede decir de mayor reputación que pudieran haber en ese momento. Todos sabemos lo que era Rahab o Tamara, todo esto tenía que ver con cosas que no eran de pronto no tan santas, pero así es la gracia de Dios. Y aquí entramos a mirar rápidamente lo que es el segundo periodo, que incluye básicamente la época de los reyes,
que empieza desde David hasta la deportación a Babilonia. Y quiero que miremos las personas que se mencionan en Primera de Crónicas 3 al 5, comparándolas con lo que nos menciona Mateos. Entonces, en Primera de Crónicas se mencionan a estos reyes que eran, dice, allí le nacieron Simás, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé. La hija de Amiel tuvo también a Edgar, Elisama, Elifet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadad, Elifelet. 9 en total. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Aquí empezamos desde la línea de David. Y esos fueron descendientes de Salomón en línea directa: Roboán, Abías, Asá, Josafat, Joram, Josías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Perdón. Aquí me perdí un momentico. Los hijos de Josías fueron Johanán, el primero, Joacín, el segundo, Sedequías, el tercero, y Salún, el cuarto. Los hijos de Joacín fueron Jeconías y Sedequías. Si ustedes ven en este listado que menciona el libro de Crónicas, comparándolo con la genealogía que nos nombra Mateos, no aparecen Joás, Amasías y Azarías. Ustedes ven en Mateo 1:8, dice el padre Josafat. Si ustedes comparan rápidamente el cuadro anterior, dice padre de Joram. Josafat fue padre de Joram, Joram padre de Usías. Y ustedes ven que aquí de Joram pasa en el anterior a Ocosías. Entonces vemos aquí cómo excluye a algunos personajes de este grupo de reyes que se mencionan anteriormente en la Biblia. Ahorita vamos a ver después en detalle por qué el Señor saca estos. Esta cronología del segundo periodo incluye alrededor de 406 años, desde que incluye estas 14 generaciones, pasan 406 años. Y están discriminados de esta manera. Del rey David a Salomón hay alrededor de 73 años, 33 años, como les decía, que la primera fue en Hebrón, la primera parte del reinado de David. Los otros 33 años duró en Jerusalén. Aquí es donde se hace la diferenciación en los dos periodos. Y 40 años que duró el reinado de Salomón. Entonces aquí ya van 73 años de entre estos dos hombres. Después se mencionan desde Roboam, Abdías, Asad, Josafat, Joram, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Estos nos habla de los 332 años en que el reino fue dividido y se mencionan a estos reyes. Y aquí es algo interesante también. Ustedes, si ahorita recuerdan el cuadro anterior, nos habla específicamente la mujer de Urías. Y es interesante porque él también, el Señor, en Mateo 1:6, dice: e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Aquí no se menciona como tal a Betsabé, su nombre, sino se menciona el hecho de que ella era la mujer de Urías, ese hombre que David permitió que muriera en frente de batalla para quedarse con esta mujer. Y es interesante también cómo en la genealogía se hace mención de ella, haciendo mención a que ella era la esposa de Urías y que pues definitivamente David cometió un acto reprochable, pero el Señor exalta a esta mujer de alguna manera, nombrándola, o a Urías como tal, se menciona en esta genealogía como la madre de Salomón. Así que vemos otro caso que el Señor demuestra su gracia a través de incluirle en la genealogía. Segundo Samuel 12:10 dice: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer.
Y, y aquí se cumple precisamente lo que el profeta Isaías le decía precisamente, perdona, a David, de lo que iba a pasar con él por haber cometido ese pecado. Samuel Samuel lo menciona en este lugar. Y vemos aquí cómo se empieza a resquebrajar, se puede decir, las siguientes generaciones y la degradación de todo Israel. Así que, como decía, ya a través de ese hecho, de ese pecado que cometió, no iba a pasar en vano, iba a haber un colapso de la nación y esto iba a hacer que precisamente tuvieran las consecuencias fatales para toda la nación, no solamente para la familia de David, sino para toda la generación y los descendientes después de él. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, como el Señor iba a permitir una destrucción del templo de Jerusalén, el colapso de la nación y por último la deportación de Israel hacia Babilonia. Así que todo pecado trae sus consecuencias y por algo el Señor, como digo, menciona ese hecho, lo resalta de cierta forma, el hecho de que ella, la esposa de Urías, no era la esposa de David. Y esto tuvo sus consecuencias sobre toda la nación y fue las causas que fueran todos se degradar hasta caer deportados a Babilonia. Y ese incluye lo que es el segundo periodo de la genealogía. Y por último vamos a ver el tercer periodo, que son las 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. Y por eso podríamos decir, fue un tiempo que estaban fuera de Israel y a pesar de eso el Señor mantuvo el control y sabía perfectamente cada uno de los personajes que hay en este periodo. Y podríamos decir que fue un tiempo de anhelo, de expectativa, de esperanza de volver a Jerusalén, de que volver a encontrar al Mesías, que ellos lo veían siempre como que iba a restaurar absolutamente toda la nación, de que iban a volver a construir el templo, de que iban a estar en paz, de que iban a recuperar lo que habían perdido. Y ahí podríamos decir, estaban puestos los ojos de todo ese pueblo de Israel, de que fueran perdonados de su pecado y volvieran a tomar su territorio y a contar con la bendición de Dios a través del Mesías tan anhelado. Así que esto podríamos decir que fue un tiempo de mucha esperanza, que abarcó alrededor de 593 años, desde el 597 a.C. hasta el año 4 a.C., donde se supone que fue el nacimiento del Mesías tan anhelado. De aquí se menciona solamente algunos personajes y es algo interesante. Solamente menciona a Jeconías, Salatiel, Zorobabel. Pueden decir son las personas reconocidas y que la Biblia hace mención de ellas. Esto se podría hacer desde el 597 a.C. hasta el primer periodo de la cautividad, que fue la reconstrucción del templo. Hay muchos personajes que no se hace referencia en la palabra del Señor, no hay cosa que se menciona, y es interesante todo este periodo de la historia, de las cuales no hay mucha información o es muy escasa la información que esos personajes que se mencionan acá, como ven, Zorobabel, padre de Abiud, padre de Eliaquín, padre de Azor, padre de Sadoc, padre de Equín, padre de Eliud, padre de Eleazar, padre de Matán, padre de Jacob, y Jacob, padre de José. Y vemos que estos personajes, como en la mayoría de la palabra del Señor, no hacen mayor descripción de ellos, hay un poco de información de ellos. Sin embargo, vemos que desde Abiú hasta José podríamos decir que hubo una oscuridad y un silencio espiritual, precisamente en todo este periodo de personas que no se sabe nada,
hay, podríamos decir, fue un silencio espiritual, pero de todo modo el Señor siempre mantuvo lo que se conoce como el remanente. El remanente es una palabra que en hebreo se conoce como shear, que es básicamente eso, guardar un residuo o dejar o quedarse con algo de estos hombres, a pesar, como digo, que estuvieron en ese consecuencia del pecado en el exilio. Sin embargo, el Señor siempre mantuvo un remanente para poder llevar a que ellos naciera su propio hijo. Así como dice Romanos 11:5, dice así también en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. Y volvemos a ver otra vez la palabra gracia aquí, que siempre estuvo vigente a través de toda la historia de las genealogías y que sigue hasta el día, hasta nuestra fecha, manteniendo siempre a alguien que conserva la palabra del Señor, ese remanente fiel, que siempre ha estado por gracia del Señor para que todo el mundo conozca su palabra. Ayer estuvimos hablando de esa sublime gracia también. Así que vemos aquí que en todo momento de la historia y en todos los personajes, no importaba si estaban en Israel, si estaban en Egipto, si estaban en Babilonia, siempre había un remanente que era fiel al Señor, a pesar de que se pudiera mezclar con otras tribus, con otras razas, siempre se mantuvo ese remanente fiel para que fueran parte de la genealogía de Cristo. Pero es importante, como volver a recalcar esto, insistir de que una cosa, la genealogía nos da la legitimidad de ese linaje físico, pero también nos muestra una línea de fe. Por eso es que se incluyen unos personajes y otros se excluyen, ni siquiera se hace mención de ellos. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en la línea de fe y el Señor solamente tiene en cuenta los que se mantuvieron en la línea de fe y que fueron testimonio de su gracia para las siguientes generaciones. Hay generaciones omitidas en los 430 años de esclavitud en Egipto. Si ustedes ven aquí en la genealogía, se menciona a Esrón, que fue nieto de Judá. Ustedes ven en Génesis 46:12, dice, los hijos de Judá eran Onán, Selah, Fares, Será. Onán había muerto en Canaán y los hijos de Fares, Hezrón y Hamuel. O sea, Hezrón era hijo de Fares, o sea, nieto de Judá. Ahí se menciona, no era su primogénito ni nada, como ven aquí, era uno de los hijos de Fares. Es el que hace mención y por donde se mantiene esa línea de fe. Ustedes también ven este cuadro. Aquí vemos a Judá, que se unió con Tamar, y de ahí viene la mención de ella, y por lo tanto después sale Fares, y Esrom como tal es nieto de Judá. Al este, dice el número 2:3, al este por donde sale el sol acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Judá. Según sus escuadrones, su jefe es Nazón, hijo de Aminadab. Entonces, vemos acá que cuando salen de Egipto, se menciona a Nazón como uno de los principales, y eso es importante tenerlo en cuenta cuando están saliendo de Egipto. Se hace este censo y se menciona como a Nazón, que es el que lleva el estandarte de la tribu de Judá. Y vemos que al final, cuando están llegando 400, después de que esto duró 430 años, se puede decir desde Efraín hasta Josué pasaron 10 generaciones, y aquí no se mencionan sino estas: Esrón, Arán, Aminadab y Nazón. Entonces vemos aquí que Esrón hasta Nazón, desde los que salieron de Egipto hasta los que terminaron en la tierra prometida, solamente se mencionan a 4 generaciones. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Cuando vemos que
que en todos estos años, desde Efraín hasta Josué, habían 10 generaciones. O sea que hay unas generaciones que aquí no se mencionan, que el Señor no las incluyó dentro de ellos. Hay generaciones omitidas también desde Canaán hasta el rey David, o sea, desde que entraban a la tierra prometida en el año, desde el año 1416 al 1010, el año pasan 400, cerca de 400 años. Hay varias generaciones que se omiten en la palabra del Señor y básicamente solamente se mencionan 4 personajes en estos 396 años: Salmón, Boz, Obed e Isaí. Son los que se mencionan en estos 396 años. Quiere decir que hay muchas generaciones que aquí no se menciona. Y ese periodo de jueces, podríamos decir, son 300 años entre Salmón, Boz y Ruth. Y podríamos decir que el periodo de jueces es un periodo de tinieblas espirituales, todo se degradó en muchos aspectos, y eso lo describe en Jueces 2, del 7 al 10. Dice así: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y aquí podemos entender por qué en todos estos años hay muchos personajes que no se mencionan. ¿Por qué? Porque no guardaron la línea de fe. Dice aquí que no conocían al Señor. Entonces es un periodo de la historia donde no se menciona casi ningún personaje, porque la mayoría se olvidaron de parte del Señor. Así que esas generaciones del periodo de jueces, podríamos decir, es un periodo de tinieblas espirituales, de oscuridad espiritual, donde la gente se olvidó del Señor y por lo tanto no se mencionan estos personajes en forma directa. Y esto nos permite entender por qué el Señor solamente menciona a algunos de ellos. Fueron los que fueron fieles, ese remanente. Hay unas generaciones también omitidas dentro del periodo de los reyes de Judá. Hay 14 generaciones desde David hasta Josías y no se menciona o se excluyen más bien estos 3 reyes, como les decía, Azarías, Joás y Amasías. ¿Por qué el Señor excluye a estos reyes? Precisamente porque fueron relacionados con Atalía, y vemos en Segunda de Reyes también lo que significó esta Atalía. Perdón. Aquí estos son los que se mencionan. Vemos que fueron sacados de ahí. En Segunda Reyes 8:26 dice: tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Estas tienen que ver con Jezabel. Como vemos, ellos decidieron emparentarse con ella y precisamente permitieron que todas estas prácticas paganas entraran y fueran práctica común dentro de la familia, como se menciona en Segunda de Reyes 11, del 1 al 2, dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Ellos trataron de acabar con el linaje del Señor. Satanás los llevó a hacer esto, pero Josabá, que era hija del rey Joram y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Entonces vemos aquí cómo el Señor protegió a ese linaje también, pero los que estaban relacionados con Atalía, precisamente, que tampoco se menciona entre los reyes, un rey temporal, y todos los que estaban relacionados por algún afecto con ella fueron sacados de la genealogía del Señor.
Y vemos en la profecía de Elías cómo se cumple también en primera, que fue dicho en primera Reyes 21, 20 al 25. Y dice, Acab le respondió a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueren en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueren en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Entonces vemos aquí esta historia de Acab y Jezabel, cómo el Señor la saca de todo rastro alguno para que no quedara ningún recuerdo, ni mucho menos fueran a estar en la genealogía de Jesús. Entonces vemos cómo el Señor, los que practican el pecado, fueron sacados completamente de este listado. Por eso esos personajes, esos reyes, no aparecen en la genealogía de Mateo. Y hay tres generaciones omitidas desde el exilio a Babilonia, en Babilonia, que son Joacás, Jeconías y Sedequías. Entonces, vemos también que estos personajes, y vamos a verlos después en más detalle, porque el Señor saca a cada una de estas tres generaciones. Y hay otros nombres incluidos, que eso creo que es lo importante. Cada persona no es tanto fijarnos por qué a esta persona la sacaron, sino más bien el propósito del Señor es exaltar a los que están incluidos, así como cada uno de nosotros debe sentirse emocionado, contento de que nosotros sigamos estando mencionados en el libro de la vida. Así el Señor también exalta a muchos hombres de fe que participaron y que son incluidos en su genealogía. Como dice la palabra, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces son muchos nombres que vemos aquí, ya los miraremos cada uno en detalle, por qué unos están, y es lo que nos vamos a enfocar en quiénes están incluidos en cada uno de estos. Creo que lo que nos interesa conocer de ellos, más que los que fueron sacados. Sin embargo, es importante tener conocimiento, porque al comparar lo mismo que se menciona en la palabra, algunos personajes, ¿por qué no aparecen dentro de la línea de David, por lo menos? Y pues tenemos que entender que estos personajes no fueron fieles al Señor, y que a pesar de ser descendientes por línea biológica, no fueron guardadores en la línea de la fe, y por lo tanto en esta genealogía de Mateo no aparecen dentro de las 14 generaciones. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que fueron mucho más de los tres grupos de 14, como vemos aquí, pero que por algo el Señor los retiró de su lista, no se mencionan para la historia, no participaron de la gracia divina de Él. ¿Por qué? Porque simplemente desobedecieron, porque no fueron fieles, porque se olvidaron del Señor, pero que hay muchos incluidos aquí, que vamos a mirar después los nombres, el significado de cada uno de ellos y el papel que ejercen cada uno de ellos, así como incluyeron a mujeres gentiles o extranjeras, y algunas con antecedentes no tan virtuosos. El Señor las utilizó y les da su lugar en esta genealogía, y es lo que nos debe quedar, creo que como principal enseñanza. Así que ya entraremos a mirar cada uno de los detalles después, con detenimiento. Aquí simplemente, como digo, seguimos en introducción para irnos
enfocándonos a lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero sobre todas las cosas, el tema de la gracia sigue en todo el curso de la Biblia, en toda su palabra, siempre la gracia del Señor es la que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo para poder estar en su presencia.